Easy Vida Radio, la señal para tu vida. Easy Vida Radio presenta Buscadme y viviréis. La paz de Dios. La palabra de nuestro Dios expresa de la siguiente manera: Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amós capítulo 5 versículo 4. Buscadme y viviréis. La expresión del profeta Amós es sin duda una gran promesa, que en su momento Dios habló a través del profeta hacia la casa de Israel. Al leer este libro, a partir del capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 9, versículo 10, encontraremos los juicios, las denuncias, los reproches, las amenazas y las visiones de castigo al pueblo de Israel. En esta sección, donde resalta la crítica a la opresión de la gente pobre, la corrupción de los jueces y el sincretismo religioso, el profeta hace burla de esas acciones impropias y pecaminosas. Además, hay una serie de denuncias y amenazas proféticas contra Israel. Enfatiza la singular encomienda que tiene el pueblo de Israel entre las naciones del mundo, lo que les hace más responsables de sus acciones. Ese privilegio de ser pueblo escogido conlleva cumplir fielmente con la voluntad de Dios, cosa que critica seriamente el profeta Amós. Pero en medio de todo ello, el profeta hace un llamado al arrepentimiento y lo resume en esta expresión de Dios para el pueblo: buscadme y viviréis, que no es meramente una fórmula, sino una promesa de misericordia en medio de una situación caótica. Hoy vivimos tiempos iguales, donde el cristiano se ha denigrado, señalando, juzgando, incluso sentenciando acciones. Además, teniendo de Dios la bendición de ser llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no hemos cumplido el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Estamos en una crisis debido a la pandemia, la cual ha afectado fuertemente varios sectores de la población, pero además esto anuncia algo glorioso: la venida del Señor Jesucristo. Pero, entonces, ¿por qué hoy la palabra de Dios nos insta a buscarle? ¿Será acaso que no lo hemos hecho? En una ocasión, oí de un siervo de Dios que estamos ante una generación de cristianos líquidos, donde se han amoldado a un evangelio superficial o similar al verdadero, pero dejando a un lado el evangelio de poder, el cual es el que impacta al mundo. Pero también hace días oí de otro siervo de Dios, y en donde había recibido un mensaje de parte de nuestro Dios, en el que le decía que muy pronto sonará la trompeta que anunciará el recogimiento de la iglesia, pero además que Dios había permitido esta pandemia para hacer un pare, y no solamente del mundo, sino aún de la propia iglesia. ¿Con qué propósito? Con el deseo que la iglesia tenga un encuentro verdadero y real con el Señor Jesucristo. Es por esa razón que la palabra de Dios insta a la iglesia a buscarle de corazón sincero y así poder vivir. ¿Qué conlleva esto? En la versión Nueva Traducción Viviente dice: vuelvan a buscar. Esto
Porque si bien es cierto, en algún punto de nuestra vida, quizá cuando nos convertimos, buscamos de Dios de manera incesante. Probablemente ante la necesidad, la búsqueda aún fue mayor. Pero al paso del tiempo caímos a la rutina, o porque por la misericordia divina hubo respuesta, pero dejamos de buscarle. Este es el tiempo propicio para buscar a Dios. El profeta Isaías exclama: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y aún tenemos la oportunidad para hacerlo. Si antes no ha habido el tiempo, hoy hay el tiempo para hacerlo. Y es necesario darse ese tiempo para buscarle, porque no sabes si el día de mañana habrá oportunidad para hacerlo. Ahora, el libro del profeta Jeremías expresa: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por lo que entonces la búsqueda debe ser de todo corazón, es decir, una búsqueda constante, pero además sincera, entregándole a Dios lo que Él pide, confiando plenamente en Él y sobre todo una búsqueda incesante de manera personal, porque de esa forma le hallaremos. El resultado de esa búsqueda constante, incesante y de corazón trae como resultado una vida fructífera en Cristo Jesús, la cual no solo será en esta, sino en la venidera. En el Salmo 34, versículo 4, el salmista expresa: busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. También en el texto que anteriormente mencionamos del profeta Jeremías dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En ambos casos, la palabra de Dios da testimonio de que aquel que busca halla, y que hay una respuesta ante esa búsqueda. En uno encontramos a Dios librándole de sus temores, mientras en el otro encontramos que aquel que buscó le halló, porque le buscó de corazón. Vivimos tiempos difíciles, donde por un lado ha habido un despertar espiritual, pero por el otro lado también hay un enfriamiento. Pero queda claro que Dios desea seguir manifestando su gracia y su poder. Aún en estos tiempos manifiesta su misericordia para con aquellos que le buscan. De tal forma que doy testimonio del cumplimiento de esa promesa en muchos hermanos e incluso personas inconversas que han buscado a Dios y Él les ha respondido por su infinita bondad. Hoy Dios nos invita a buscarle para tener un encuentro personal con Él, para volver al gozo de su salvación, pero también para que Dios obre en favor de la humanidad. De este modo veremos cosas aún mayores, pero sobre todo para que tú y yo podamos vivir y gozar las bendiciones que Dios tiene para aquellos que de corazón sincero le buscan. Culmino expresando una vez más un texto, el cual no debe ser solo una expresión, sino que podamos llevarlo a la práctica en estos tiempos difíciles. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de humillarnos. Es tiempo de que con corazones sinceros podamos volvernos a Él. Que Dios te bendiga.